Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hermanos, doy lectura. Así dice la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hagamos una oración, hermanos. Padre, por favor, háblanos en esta mañana, Señor. A todos, a cada uno. Háblanos tú, Señor. Necesitamos oír tu voz. Queremos oír tu voz. Por favor, háblanos. Ministranos tú, Señor. Te lo ruego, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En este pasaje, hermanos, está hablando de cuando el Espíritu Santo trató con Moisés en Egipto. Lo llevó a tal punto que Moisés estuvo dispuesto a renunciar a los privilegios de Egipto, renunciar de pertenecer a la familia real, a la familia de Faraón. Moisés fue tratado por el Espíritu y fue guiado por el Espíritu para tomar esta decisión de renunciar al éxito, a la prosperidad, al bienestar, a la comodidad, a los lujos, a las glorias terrenales que tenía en Egipto. Dios tenía otros planes con él. No fue fácil la decisión, pero Moisés entendió que Dios quería usarlo para propósitos mayores, para propósitos específicos. Moisés entendió que Dios lo estaba llamando para ser él el instrumento que Dios quería usar para sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Pero si Moisés no estaba dispuesto a renunciar a la familia de Faraón, si no estaba dispuesto a renunciar a todos los privilegios y a todas las oportunidades, a todos los lujos, a todas las comodidades, a todos los placeres, a todas las distracciones que Egipto le ofrecía, esos planes que Dios tenía con él quedarían truncados, quedarían sin efecto, sin cumplirse, sin llevarse a cabo. Sin embargo, Moisés estuvo dispuesto a tomar la decisión, a renunciar a lo que tuviera que renunciar, a dejar a lo que tuviera que dejar. Estuvo dispuesto. Fue una decisión sumamente difícil. Fue una decisión sumamente complicada. Esta decisión requirió de mucho valor, de mucha osadía, de mucho arrojo, de mucha disposición a todo y por todo. Esta decisión requería de radicalidad. Una decisión a medias no serviría para nada. Y Moisés sopesó las cosas, evaluó las cosas, puso en balanza su decisión. Por un lado, todo lo que poseía en Egipto, todo lo que tenía en Egipto y todo lo que le esperaba en Egipto, las glorias, los éxitos, el poder, los lujos, las riquezas, los placeres, los entretenimientos. Y por otro lado, quedar bien con Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, entregarse a Dios, consagrarse a Dios. Pero eso le venía a significar muchos padecimientos, muchos sufrimientos, muchas necesidades, muchos problemas, mucha escasez. Y Moisés tomó la decisión. Cuando él decide rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, renunciar a la familia real y someterse a Dios, identificándose con el pueblo de Dios, obedeciendo a Dios, a partir de ahí no le fue nada bien a Moisés. A partir de Hebreos 11, 24 al 26, no le fue nada bien a Moisés. De entrada quiso hacer las cosas en sus fuerzas, en su sabiduría, en su inteligencia, en su carácter, y así no eran las cosas. Bajo su propia dirección, sabiduría e inteligencia, mata al egipcio.
Esa no era la voluntad de Dios, esa no era la dirección de Dios. Tuvo que huir por 40 años. Tuvo que estar aislado, separado del pueblo de Dios. Dios permite todo esto, porque había mucho que tratar con Moisés. Había mucho que hacer con Moisés. Moisés era el hombre ideal que Dios tenía para sus propósitos, para sus proyectos, para sus planes. Pero había muchas cosas en él que eran un estorbo para los propósitos de Dios. Había muchas cosas en él que eran un impedimento rotundo para que Dios lo pudiera usar. De tal manera que Dios lo lleva 40 años, aislado, separado, viviendo lejos del pueblo, a Madián. Y ahí Dios trató con él, habló a su corazón, habló a su vida. Durante 40 años Dios lo estuvo moldeando, lo estuvo formando, lo estuvo adecuando, lo estuvo capacitando, lo estuvo habilitando, lo estuvo llevando a tener un carácter manso. Durante 40 años Dios se ocupó en Moisés para formar un carácter agradable a Dios, un carácter temeroso de Dios, puro, santo, recto, íntegro. 40 años. ¿Cuánto tiempo invirtió Dios en Moisés durante estos 40 años? ¿Cuánto tiempo Moisés invirtió en la oración durante estos 40 años? Suplicando, rogando. Tal vez muchas veces Moisés pensó que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado, que Dios ya lo había cambiado por otro instrumento. Se sintió un fracasado, derrotado, inútil, pero fieles son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no lo desechó, sino que Dios le invirtió todo el tiempo necesario para adecuarlo, para formarlo, para levantarlo como el hombre de Dios, como el hombre que Dios quería que él fuera, para poderlo usar para su gloria, para sus propósitos, para sus planes, para sus proyectos. Qué glorioso es que el hombre se deje tratar por Dios. Qué glorioso es que el hombre se deje tratar por Dios. Pero los tratos de Dios son muy duros, muy duros. Moisés, de vivir una vida llena de lujos, de comodidades, pasó a una vida llena de miseria, de dolor, de escasez, de quebrantos, de muchas necesidades. Cuán pocos hombres, cuán pocas personas están dispuestos a aceptar los tratos de Dios. Los tratos de Dios para con Moisés no duró una semana, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. No, fueron 4 décadas, 40 años. Parecía que eso no acababa. Pasaron 10 años y apenas iban empezando. Pasaron otros 10 años y apenas iban a la mitad. Pasaron otros 10 años y tal vez Moisés perdía la esperanza. ¿Cuántas veces Moisés tal vez cayó en el desánimo, en el desaliento? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Los tratos de Dios fueron muy duros para con él, fueron muy drásticos, pero no había otra forma para que Moisés adquiriera el corazón de un verdadero pastor, más que llevarlo al desierto y hacerlo pasar por el horno de fuego. Y es lo que muchos no quieren. Muchos no quieren los tratos de Dios. Quieren las bendiciones, quieren la gracia de Dios, el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, la intervención de Dios, pero no quieren el desierto. No quieren el horno de fuego de Dios, donde los va a pulir, los va a podar, donde va a quitar toda escoria, toda paja de tu vida. Por eso muchos cristianos no pueden ser levantados, no pueden ser restaurados, no pueden ser verdaderamente esos instrumentos que Dios quiere, porque no están dispuestos a padecer nada, a sufrir nada, no están dispuestos a ir al desierto. Qué triste. Moisés aceptó y dijo, estoy dispuesto. Ponte a pensar, ¿se te hace poca cosa 40 años? ¿Se te hace poco tiempo 40 años? Cuando Moisés decide renunciar a Egipto, cuando Moisés decide renunciar de pertenecer a la familia de Faraón, tenía 40 años. No era un adolescente, no era un jovencito, tenía ya 40 años. Cuando Dios termina de tratar con él en el desierto, ya tenía 80 años. 80 años tenía Moisés, pero nada de eso lo desanimó. Confió en Dios, se apoyó en Dios, le creyó a Dios y Dios
lo restauró, Dios lo levantó a sus 80 años. Después de estos terribles tratos en el desierto, viene otra etapa, la etapa final, la etapa culminante, digamos como la graduación de Moisés. Si volteas conmigo a Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, versículos 1, Éxodo 3, del 1 al 10, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo pues Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué es Éxodo 3? ¿Qué es este pasaje que leímos? La graduación de Moisés. De Éxodo 2, del verso 11 al verso 25, pasaron 40 años. De Éxodo 2, del 11 al 25, pasaron 40 años. En Éxodo 2:11, Moisés tenía 40 años. Y ya en Éxodo 3, Moisés ya tenía 80 años. Impresionante. Ya para Éxodo 3, Dios ya había tratado mucho con Moisés. Había hablado a su vida, ya lo había moldeado. Ya se había cumplido lo que dice Números, que Moisés llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Dice allí en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios ya lo había tratado, formado, moldeado, ya lo había hecho pasar por ese grande y terrible desierto de Madián, ya lo había hecho pasar por su horno de fuego. Moisés ya había sido pulido, ya había sido quitada de su vida toda paja, toda hojarasca, toda basura, todo lo que no le servía a Dios, y ahora estaba dispuesto. Y viene, después de estos tratos, el último momento de Dios para Moisés, donde se le iba a revelar para hacer el llamado, para confirmarle, para decirle: está en pie, para lo cual te formé, para lo cual te hice. Está en pie mis propósitos para contigo, mis planes, mis proyectos. Y este era el evento culminante en la vida de Moisés. Este fue el evento final. Dice versículo 1 y verso 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Esto nos dice mucho cómo se le revela a Dios a Moisés, a través de una llama de fuego. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego. Dios siempre, al manifestarse, al revelarse a una persona, siempre lo va a hacer en una llama de fuego. Una llama de fuego interna en el corazón, donde la persona tiene un deseo de Dios implacable, incontenible, donde la persona siente un amor profundo por Dios, un deseo de agradarlo, de obedecerlo, un deseo implacable, un deseo ardiente, un deseo que no se apaga. Así es Dios. Siempre que va a llamar a alguien, va a tratar con alguien, siempre lo hace a través de esa llama de fuego. Ahí empieza todo. Allí empieza todo, en el corazón. Un corazón ardiente, un corazón que se consume por el fuego del Espíritu. Si lees conmigo ahí en Jeremías 20, Jeremías capítulo 20, Jeremías 20, versículos 7 al 9. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Jeremías 20, 7 al 9. Dice así: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué experiencia de Jeremías. Empezó a predicar lo que Dios le dijo que predicara. Y cuando él empieza a predicar el mensaje de Dios, tal vez Jeremías pensaba que la gente lo iba a recibir bien. Y al contrario, la gente se enojó y lo vituperó, lo persiguieron, lo maltrataron, lo golpearon. A tal punto que un día Jeremías dijo, ya no quiero predicar. Ya no quiero hablar de Dios. Ya no quiero ser el predicador de Dios. Pero dice, pero no pude. No pude. Había en mí un fuego ardiente que me consumía. Traté de apagarlo y no pude. Cuando una persona tiene un llamado, cuando Dios llega a una persona para un propósito específico, especial, la persona es consumida por ese fuego, por un deseo ardiente de Dios, por un deseo ardiente de estar en la presencia de Dios, por un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Y no son emociones ni sentimientos, ni llamaradas de petate, sino que es algo real y verdadero, que así como Jeremías, aun cuando él trató de apagar ese fuego, no pudo. Y así es cuando es el fuego de Dios. Los problemas no lo pueden apagar, las luchas, las pruebas, las tentaciones, las aflicciones, no pueden apagar ese fuego. Cuando ese fuego es apagado por los problemas, por las luchas, por los ataques, por las injusticias, por las enfermedades, por las carencias, por las crisis, por los padecimientos, por los sufrimientos, no era de Dios. Lo que es de Dios permanece en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la tentación, permanece lo que es de Dios. Y Moisés tuvo un encuentro con el Dios que es fuego consumidor. ¿Y qué hizo Moisés? Dice versículo 3, estamos en Éxodo 3:3. Éxodo 3:3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés fue sensible, se sintió atraído por ese fuego, se sintió seducido por ese fuego, se sintió impactado por ese fuego. Y dice que dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Recordemos que Moisés llevaba las ovejas de Jetro su suegro. Moisés, un pastor de ovejas, no está estático en un solo lugar. Él va avanzando, buscando pastos verdes para sus ovejas, buscando el alimento para sus ovejas. Esa era la situación de Moisés. Moisés iba de paso, Moisés iba caminando, buscando pastos verdes para sus ovejas, buscando el alimento para sus ovejas. Pero vio el fuego y se detuvo. Hizo un alto. Sabía que eso no era normal,
Sabía que eso no era común. Dice, veré esta grande visión. Tal vez de momento pensó, me está fallando la vista, ¿qué está pasando? Y se detuvo a observar ese fuego. Y al detenerse, decidió ir a ver ese fuego, acercarse a ese fuego. No pasó de largo, no siguió de largo. Se detuvo, hizo un alto y se encaminó hacia ese fuego que estaba ardiendo. Eso le vino a significar, eso le vino a representar desatender las ovejas. Desatender a las ovejas le pudo haber representado problemas. Una oveja se pudo haber perdido, o no una, varias se pudieran haber extraviado. Pero a Moisés nada de eso le importó. No le importó la pérdida material. No le importó meterse en problemas con Jetro, su suegro. No le importó descuidar a las ovejas, desatenderlas. Él quería tener un encuentro con Dios. Él quería ir y ver qué estaba pasando. Algo en su corazón le decía, haz un alto, detente y acércate a ese fuego. Las cosas no han cambiado, queridos hermanos y hermanas. Dios te está llamando y muy adentro de tu corazón, muy adentro de ti, hay una voz que te dice, detente, detente, haz un alto, reflexiona, medita, ¿cómo estás? Acércate a Dios, busca a Dios. Eso tal vez te puede implicar la pérdida de varias cosas, tal vez de placeres, de entretenimientos o de dinero. Pero ¿qué vale más? ¿Qué vale más en esta vida que hacerle caso a Dios, que obedecer a Dios, que acercarte a Dios? Dios te está llamando a que hagas un alto, a que te detengas y que te acerques a Él. Acércate a Él, haz un alto. No sigas por el camino del pecado, no sigas por el camino de los placeres, no sigas por el camino del materialismo, no sigas por el camino del dinero. Haz un alto, más vale tu alma tu alma es eterna y Dios te está llamando. Y es tu responsabilidad y es tu obligación hacer un alto y acercarte a Dios. Quiero decirte que Moisés pudo haber pasado de largo ante el fuego de Dios, ante la presencia de Dios, ante la llama ardiendo. Moisés pudo haber seguido de largo, pudo haber pasado de largo, pensando, no me puedo detener, no sé qué sea eso, no me puedo detener, estoy pastoreando, tengo a mi cuidado 1000 ovejas, si se me extravían no tengo dinero para pagar. Moisés pudo haber puesto muchos pretextos para no detenerse, para no hacer un alto y para no ir a esa llama de fuego. Lo pudo haber hecho. Pero, ¿te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Moisés no se hubiera detenido? Pensemos, meditemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si Moisés no se hubiera detenido? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera hecho un alto? ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera ponderado las ovejas y el evitarse problemas con su suegro? ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera seguido de largo, se hubiera pasado de largo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubiéramos conocido como Moisés al que Dios usó para sacar a su pueblo de Israel de Egipto? Tal vez no. Tal vez su nombre, su vida, su historia no estuviera registrado en el libro de Éxodo. No supiéramos nada de él. Y todo porque puso en primer lugar las ovejas, su trabajo, su responsabilidad en el negocio, quedar bien con su suegro, su patrón, y por ello no hizo caso al llamado de Dios. Y no sabríamos nada de él, no tendríamos noticias de él. ¿Cuánto hubiera perdido Moisés? ¿Cuánto hubiera perdido Moisés y el pueblo si Moisés no se hubiera detenido? Si Moisés no hubiera hecho un alto, si Moisés no se hubiera acercado a la llama de fuego, ¿cuánto hubiera perdido? Todo. Tal vez hasta se hubiera perdido para siempre, por culpa de las ovejas, por quedar bien con su suegro, por el trabajo de pastor de ovejas que tenía. Él hubiera perdido todo, pero también el pueblo hubiera seguido sufriendo en la esclavitud por culpa de un hombre que no quiso ser sensible a Dios, por culpa de un hombre que no quiso hacer un alto, por culpa de un hombre que no se quiso detener, por culpa de un hombre que no quiso sufrir pérdidas, por culpa de un hombre que quiso quedar bien con su suegro.
y se pasó de largo ante el fuego de Dios. Se pasó de largo. Las consecuencias hubieran sido eternas para él y para el pueblo. El pueblo hubiera seguido en la esclavitud, en el sufrimiento. Queridos hermanos y hermanas, no es cualquier cosa que estés ignorando a Dios. ¿Cuántos de los que me escuchan hoy, cuántos de los que hoy están escuchando este mensaje, Dios ha tratado contigo? Dios dentro de ti te ha inquietado, te ha estorbado, y por más que has querido y te has esforzado por apagar la voz del Espíritu dentro de ti que te está llamando a hacer un alto, a que no pases de largo, a que te detengas y te acerques a Dios, no has logrado apagar esa voz. Sigue esa voz llamándote, gritándote, diciéndote haz un alto, pero tú eres tan trabajador, tan responsable, tan materialista, que no estás dispuesto a hacer un alto. Te importa mucho el dinero, te importan mucho los negocios, te importa mucho lo material, te importa mucho lo terrenal, lo vano, lo pasajero, lo superfluo, lo temporal. Para eso vives. Oh, pero un día te lamentarás, querido hermano, hermana que me escuchas. Amigo, amiga que me escuchas, un día te vas a lamentar y no te lo vas a perdonar nunca. Te vas a acordar cuando Dios te llamó, te vas a acordar cuando Dios dentro de ti, en tu conciencia, en tu corazón te dijo, haz un alto, ya no sigas el camino del pecado, no sigas el camino del materialismo, no sigas el camino de los placeres de esta vida. Haz un alto, detente y acércate al fuego que arde, acércate a Dios, pero no lo hiciste. Oh, muchos cristianos ya lo han perdido todo porque no quisieron hacer caso a Dios y están a punto de perder su alma para siempre si no se vuelven a Dios. ¿Cuántos cristianos y cristianas ya lo perdiste todo? Para empezar, perdiste a Dios, no tienes a Dios, su presencia no está contigo porque te importó más el pecado con sus deleites, sus placeres. Te importó más lo material, lo vano, lo terrenal, lo superfluo que Dios. Pero ya lo perdiste todo y estás a punto de perder tu alma para siempre. ¿Por qué no haces un alto? ¿Cuántas almas están sufriendo ahora porque tú no te has querido levantar, querido hermano, hermana? ¿Cuántas almas ya se hubieran salvado? ¿Cuántas almas ya hubieran sido libres de sus vicios, de sus pecados, de sus inmoralidades? ¿Cuántas almas ya hubieran sido libres de las drogas, de la violencia, de la injusticia, de la amargura, del odio? Si tan solo tú te hubieras levantado a buscar a Dios, Dios ya te hubiera usado para alcanzar a muchas familias. Dios ya te hubiera usado para libertar a muchas almas que están esclavizadas en el pecado. Oh, pero eres muy egoísta. Querido hermano, hermana, eres muy egoísta. Tú no has querido ir con Dios. Tú no quieres pasar tiempo en la presencia de Dios. Tú no quieres. Tú no has querido hacer un alto. Tú no has querido detenerte. Tú has pasado de largo ante los tratos de Dios, ante el llamado de Dios, ante el fuego de Dios. Tú has pasado de largo. Has ignorado la voz de Dios. Has ignorado la presencia de Dios. Has ignorado el llamado de Dios. Has ignorado los tratos de Dios para con tu vida. Pero así te va a ir, querido amigo, amiga que me escuchas, querido hermano, hermana. Así te va a ir. Un día te vas a lamentar, pero ya no habrá remedio. Un día va a ser tu tormento saber que Dios te llamó, saber que Dios te habló y te dijo, no pases de largo, no sigas de largo, haz un alto, detente, acércate a mí, búscame, conviértete, deja tu pecado, entrégate a mí, que te quiero usar, porque hay muchas almas que están sufriendo, hay muchas almas que están padeciendo, hay muchas almas atrapadas, hay muchas almas que hay que libertar, que hay que salvar, pero tú no has querido. Qué egoísta eres, hermano, hermana, que me escuchas. Qué egoísta eres, pero no te lo vas a perdonar. Tú puedes seguir de largo ante el llamamiento de Dios, ante los tratos de Dios. Tú puedes pasar de largo, seguir de largo en tus cosas, en tus pecados, en tus vicios, en tus placeres, en tu materialismo. Tú puedes seguir de largo, pero un día te vas a lamentar de haber vivido para lo terrenal. Un día te vas a lamentar de haber vivido para lo temporal, de haber vivido para lo pasajero. Un día te vas a lamentar de haber vivido para el pecado, para el mundo, para tu carne. Un día te lo vas a lamentar profundamente y ya no habrá remedio. La voz de Dios es ahora que te está diciendo, detente, haz un alto, detente, haz un alto.
y acércate a mí. Si tan solo Dios viera que tú estás haciendo un alto, Él se acercaría a tu vida, te hablaría. Veamos qué hace Dios ante la actitud de Moisés. Versículo 3 dice así: Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 10: Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué actitud toma Dios? Lo llama, le muestra la esclavitud del pueblo, le muestra el sufrimiento. Dice el verso 4: Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Dios ve que Moisés se acerca al fuego, a él, a su presencia, Dios le pide: quita el calzado de tus pies, quita el calzado de tus pies. ¿Sabes qué significa eso? Lo que Dios le estaba diciendo es: para lo que te he llamado, todo tiene que ser en mi poder. Te vas a apoyar completamente en mí. Quita el calzado de tus pies significa: no necesito que te apoyes en tu experiencia, en tu inteligencia, en tu sabiduría, en tus fuerzas. Quiero una dependencia total de mí, que dependas completamente de mí. Le transmite la carga, le transmite la visión, le transmite el propósito. Le dice claramente: yo voy a hacer las cosas a través de ti. Yo soy el que voy a hacer las cosas a través de ti. He descendido para librarlos, porque he oído su clamor. Y le dice el verso 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto ahora. Ven. ¿Hacia dónde lo estaba llamando? Hacia él, hacia su presencia. Lo que le estaba diciendo es: quiero que estés conmigo. Quiero que me busques, quiero que estés en mi presencia, quiero que no te vayas de mi presencia. Ven, por tanto, ahora. El problema es tan grande, la necesidad es tan urgente, que necesito que estés en mi presencia. Moisés lo entendió. Supo que sin Dios no podía hacer nada. A Moisés le quedó claro que él tenía que buscar mucho a Dios para poder hacer la obra de Dios. Lo mismo le dijo Cristo a los discípulos, ahí en Marcos 3:13. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué instrucción le da Jesús a los discípulos? La misma que Dios le da a Moisés en Éxodo 3. Ven por tanto ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Necesitas tener autoridad, necesitas tener poder, pero esa autoridad y ese poder lo vas a obtener en mi presencia. Por eso quiero que vengas primero a mí, que estés en mi presencia, que me busques, que dependas de mí. Porque si no me buscas, no vas a tener autoridad y poder para sacar a mi pueblo de Israel de Egipto. Y es exactamente lo que Jesucristo le dice a los discípulos. Dice: los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tengan autoridad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. ¿Cuántas personas en este tiempo están haciendo la obra de Dios a diestra y a siniestra? Hombres y mujeres, por donde quiera se levantan predicadoras y predicadores, pastores y pastoras, líderes hombres, líderes mujeres, al por mayor se levantan cada día, por doquier,
Pero ¿cuántos de esos hombres y mujeres, líderes, predicadores, realmente están en la presencia de Dios? ¿Realmente buscan a Dios? ¿Cuántos viajan de aquí para allá predicando, hablando, visitando, hablando la palabra? Pero Dios no los envió. ¿Cuántos están haciendo la obra sin la autoridad y el respaldo de Dios, sin la gracia de Dios? Porque no buscan a Dios. No están en la presencia de Dios. ¿Cuántos domingo tras domingo se paran tras el púlpito para predicar la palabra? Pero ¿sabes quién los puso detrás de ese púlpito? Un pastor, un líder. Le dijo: hermano, tú te vas a hacer cargo de esta obra. Hermana, tú vas a ir a predicar esta obra. Hermano, yo veo que tú tienes el don, el talento, porque tú eres un hombre muy estudiado, muy capacitado, muy elocuente. Tú estudiaste en la universidad, tú eres ingeniero, licenciado, tú eres médico. Por lo tanto, tú vas a hacerte cargo de esta obra. Muchos predicadores se paran detrás de un púlpito domingo tras domingo por mandato de un pastor, por decisión de un líder, pero no es Dios quien los ha llamado. Ahí en Oseas 8:4, si volteas conmigo, Oseas capítulo 8, versículo 4, Oseas 8:4. Oseas capítulo 8, versículo 4 dice así: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Solo la primera parte de este versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es la queja de Dios para con su pueblo, que el pueblo, los hombres eran los que designaban a los reyes, a los príncipes, a los predicadores, a los líderes. Y el pueblo seguía en su sabiduría, como te decía hace un momento. En muchas denominaciones, en muchas iglesias, escogen al más estudiado, al que tiene una carrera. Es que este es licenciado, este es abogado, este es ingeniero, este es médico, este es arquitecto. No, pues este es el bueno. Este tiene mucho carisma, este tiene mucha elocuencia, este tiene mucha facilidad de palabra. Este hay que ponerlo de predicador. ¿De cuántos Dios dirá? ¿De cuántas denominaciones, de cuántas iglesias Dios dirá? Ustedes pusieron a predicadores, pero yo no los supe. Pusieron a líderes, pero yo no los escogí. Fueron ustedes. Impresionante. Una de las grandes señales de que Dios llama a alguien para ejercer una responsabilidad en la iglesia, en la obra, es su calidad de oración, su nivel de oración. La persona busca mucho a Dios, ora mucho, vive una vida santa, justa, recta, pura, íntegra, porque al estar en la presencia de Dios, el temor de Dios está en su vida, el temor de Dios está con él. Y esa es una de las señales de que esa persona, Dios la está llamando a ejercer una responsabilidad, menor o mayor, como sea, en la iglesia, en la obra, porque es un hombre que está llamado a una vida de oración intensa, es un hombre que ora mucho, que busca mucho a Dios. Fue lo que le dijeron a Moisés: ven por tanto ahora, ven, necesito que estés conmigo en mi presencia, que me busques, que permanezcas en mi presencia para poderte enviar, para que puedas sacar a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos. Los llamó para que estuviesen con él y para después enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad también. El orden es muy claro. Si alguien cree que Dios lo está llamando, que Dios lo ha llamado, si alguien cree que está haciendo la obra de Dios y que ha sido puesto por Dios en ese lugar, pero es una persona que casi no ora, casi no lee la Biblia. Cualquier discípulo de la iglesia ora más que él. Cualquier discípulo de la iglesia vive más rectamente, más justamente que él, más íntegramente que él, más santamente que él. Pues esa persona está usurpando un puesto, está usurpando un lugar. Dios no lo ha puesto ahí. Lo puso el hombre, lo puso la denominación, pero Dios no lo puso ahí. Porque la señal de que Dios pone a alguien es la intensa vida de oración. La persona busca mucho a Dios. La persona busca mucho a Dios. La persona vive santamente, puramente, íntegramente, rectamente, justamente. La persona es un ejemplo. La persona es un modelo a seguir. Termina Dios diciéndole a Moisés en Éxodo 3:10.
Éxodo 3:10 termina Dios diciéndole: ven por tanto ahora y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué era lo que Dios le está diciendo a Moisés? La señal de que yo estoy contigo, la señal de que yo te llamé, la señal de que estás en mi presencia, es que vas a poder sacar de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Los vas a sacar de ahí. Esto es tremendo, porque otra de las evidencias de que un predicador es de Dios, ha sido puesto por Dios, es que hay muchas almas que han sido libertadas del pecado porque Dios lo ha usado a él de una manera directa, impresionante. ¿Cuántas almas se han convertido contigo, hermana, hermano? Hay almas que se han convertido bajo tu liderazgo, bajo tu ministerio. Conversiones genuinas, conversiones del espíritu. No que acepten a Cristo, no que de repente empiecen a ir a la iglesia nada más y ya les das un carguito ahí en la iglesia. No, sino convicciones de pecado reales, convicciones de pecado profundas, conversiones verdaderas, un arrepentimiento genuino, una verdadera fe en Jesucristo, gloriosas. Tú puedes señalar a varias personas que puedes decir: mira, esta persona yo le prediqué desde el inicio, yo hablé con ella, yo la busqué, oré por ella, tuve dolores de parto por esta alma, se convirtió, cayó en convicción de pecado y se salvó. Allí en 1 Corintios 9:2, si volteas conmigo, 1 Corintios 9:2, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2. 1 Corintios 9:2 dice el apóstol Pablo: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Qué impresionante que cuando la gente quiso acusar a Pablo de que era un impostor, de que era un falso apóstol, dijo: no, yo soy un verdadero apóstol porque muchas almas se han convertido conmigo. Bajo mi ministerio, muchas almas se han convertido. Y señaló a los convertidos bajo su ministerio. El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hay predicadores que te pueden decir: bueno, yo invité a esta familia a la iglesia. Hay predicadores que pueden decir: bueno, él aceptó a Cristo. Pero el aceptar a Cristo no significa nada. Es engañarlos, es mentirles, es defraudarlos. Porque en eso no está la salvación. La salvación está en que caigan en convicción de pecado, se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Es decir, que se conviertan al Señor Jesucristo. Dios le dijo a Moisés: la evidencia que voy a estar contigo es que vas a sacar de Egipto a mi pueblo. La evidencia que estás en mi presencia es que vas a tener poder y autoridad para libertar a mi pueblo. Oh, hermanos, cuánta necesidad hay en este tiempo. ¿Cuántos cautivos hay en este tiempo? A diestra y a siniestra, para donde voltees, donde te encuentres, ya sea en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, en la calle, en el mercado, donde andes. La gente está cautiva en el pecado, por el pecado. La gente está esclavizada, la gente está hecha pedazos. ¿Acaso crees que Dios no te quiere usar para libertar a los cautivos, para hacer libres a las personas? ¿Por qué no haces un alto? ¿Por qué no haces un alto ante el llamamiento de Dios? No pases de largo, no sigas de largo, haz un alto. Pierdas lo que tengas que perder. Más valen las almas, más vale tu propia alma, más vale quedar bien con Dios. El llamado que Dios te está haciendo es: ven por tanto ahora, porque es mucha la necesidad. Son muchos los cautivos, es mucha gente la que está sufriendo en su pecado, en su maldad. Yo quiero salvarlos, yo quiero libertarlos, pero necesito que estés en mi presencia. Te voy a dar autoridad para que les prediques, te voy a dar autoridad para que conozcan del Evangelio, para que sean libres en Cristo Jesús. Voy a estar contigo, te voy a respaldar, te voy a ayudar. ¿Por qué no haces un alto? ¿Qué no ves la necesidad? ¿Por qué quieres seguir en tu pecado, en tu maldad? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Que no te importan las almas que están sufriendo? ¿Que no te importa la cautividad de las almas? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no decides buscar a Dios y estar en su presencia? El tiempo apremia.
Si vives para lo terrenal, si decides vivir para lo pasajero, para lo temporal, para lo material, para tu trabajo, para tus negocios, tú lo puedes hacer, eres libre. Pero un día te va a doler. Un día te vas a dar cuenta que defraudaste tu alma, que traicionaste tu alma, que en esta tierra debiste haber vivido para lo eterno, que en esta tierra debiste haber buscado a Dios, que en esta tierra debiste haber caminado con Dios, que en esta tierra debiste haber hecho la obra de Dios, pero ya va a ser muy tarde y ya no habrá nada que hacer, te habrás perdido para siempre. Dios le mostró la necesidad a Moisés, le dijo: mi pueblo está cautivo, mi pueblo está sufriendo, mi pueblo está llorando, mi pueblo está hecho pedazos, mi pueblo está siendo sobajado, pero necesito que estés en mi presencia para poderte enviar, para poderte usar, para que los saques de Egipto, de la esclavitud. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti. Es lo mismo que Dios te está hablando. Te está diciendo, la gente está sufriendo en su maldad, en su pecado. ¿Cuántos matrimonios se están desbaratando todos los días? ¿Cuántos matrimonios se están desgajando? ¿Cuántos hijos huérfanos abandonados por sus padres? Y Dios te está diciendo, búscame para que yo te pueda usar. Búscame, acércate a mí, clama a mí, pídeme gracia, pídeme poder, pídeme autoridad y yo te lo voy a conceder, porque a mí me importan las almas. Dios te está llamando y Dios te está tratando y Dios te está diciendo, no sigas de largo, haz un alto, detente, porque te quiero usar. Si tú haces caso, tú vas a experimentar la satisfacción, el gozo, la dicha, la alegría de ver almas libertadas, de ver almas salvas. Si tú crees que en tus fuerzas, te perderás para siempre. Si tú crees que en tus fuerzas puedes hacer la obra de Dios, estás muy perdido, estás muy ciego, porque nada vas a poder hacer en tus fuerzas. Tienes que humillarte ante Dios, tienes que clamar a Dios, tienes que pedirle a Dios, suplicarle a Dios, para que Él te use, para que Él te dé gracia, poder, autoridad. ¿Cómo vas a libertar al alcohólico, al drogadicto? ¿Cómo vas a predicarle a un amargado para que deje su amargura? ¿Cómo vas a ayudar a alguien que está hundido en su pecado, hundido en su maldad? ¿Cómo lo vas a ayudar si no oras ni buscas a Dios? Dios te está llamando a que permanezcas en su presencia, que lo busques, que lo ames, a que estés delante de Él de día y de noche, a que veas que es de suma importancia, es de vida o muerte la oración, porque grande es la necesidad. No pases de largo, atiende al llamado. No pases de largo, no sigas de largo. Haz un alto, detente, atiende al llamado. Dios te quiere usar, pero tú necesitas buscar a Dios de todo corazón. Necesitas estar en su presencia. Cierra tus ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por tratarnos, Señor. Muchas gracias. Oh Dios, ahora más que nunca tú estás llamando a tu pueblo a estar en tu presencia, a buscarte. Tú estás llamando a cada hermano, a cada hermana, porque tú quieres usar a tu pueblo para que tu pueblo liberte a los cautivos. Tú quieres usar a tu pueblo para que a través de tu pueblo la gente te conozca la verdad que los va a hacer libres, conozca al Hijo que los va a hacer libres. Oh Dios eterno, pero tú sabes que vivimos tiempos de mucha maldad, de muchas tinieblas, y mucho del que se llama tu pueblo no ora, no busca a Dios, no aman la oración, Señor. Oh, abre nuestros ojos que veamos la grande necesidad, que veamos la cautividad de las almas, que veamos la esclavitud de las almas. Y no podremos hacer nada por las almas, no podremos hacer nada, al menos que pasemos tiempo contigo, al menos que hagamos de la oración un asunto de vital importancia, que invirtamos tiempo en la oración. Solamente así podremos hacer algo por las almas que están perdidas. Fuera de ahí, no hay nada que hacer. Por eso te pido que nos ayudes, que nos levantes, que te podamos buscar, que podamos estar en tu presencia. Que así sea, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga. Hasta luego.